Muy buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, al otro lado, Mara Fachado, ¿qué tal? Y aquí estamos, una semana más en Caso a Juicio. Así es, tenemos un tema muy interesante. Va a poner en entredicho la efectividad de la justicia española y muy especialmente el jurado popular, que yo no sé tú qué piensas, pero yo no estoy muy de acuerdo con él. Sí, es un caso que dividió a un pueblo, al pueblo de Almonte. Eso es. Era 27 de abril del 2013, ya hace casi más de 12 años, cuando asesinan, asestando más de 150 puñaladas, que es una barbaridad, a un padre y a su hija en su propia casa. Sí, el padre es Miguel Ángel, tiene 39 años, y su hija María, de solamente 8 años. Su madre, la madre de la niña y esposa de Miguel Ángel, es Marianela, quien hace nada, 20 días antes de este crimen, se separaba de Miguel por tener una relación extramatrimonial con Francisco Javier Medina. Sí, esta información será muy importante y cambiará el rumbo de la investigación, la primera teoría. No estaban divorciados, es decir, no estaban oficialmente divorciados, sí estaban separados, pero pasaban una semana cada uno con la menor, con la niña, con María. Otro detalle importante para la investigación es que todos los implicados, la pareja, los padres de la niña, trabajaban en Mercadona. Y ese día Miguel, la víctima, trabajaba por la mañana y los abuelos maternos le acercaron la niña a casa a su casa por la tarde. Sí, esa misma tarde Miguel, el padre, había quedado con un amigo que se llama Castañeda para ver un partido de fútbol. Un partido de fútbol que sería el Real Madrid Atlético de Madrid, por lo tanto el derbi madrileño. Y la niña, mientras tanto, estaba pues esperando a que terminase el partido. Realmente la niña quería salir de fiesta, estaba un poco enfurruñada y quería ir a comer una pizza como le había prometido su padre. Sin embargo, el amigo de Miguel, Castañeda, comprueba que este enfurruñamiento, le dice que se va un poquito antes del partido para que pueda llevar a la niña. Sí, el padre había prometido ir a tomar una pizza, pero él se va antes, precisamente 15 minutos antes, dice él, para que puedan ir a tomar esta pizza. Concretamente a las 9:30, hora vital para conocer lo que ocurre después. Sí, realizar la investigación. Sí. El padre decide ducharse y la niña se queda viendo la televisión. Es en ese momento cuando una persona no identificada, una vez que ya ha salido el amigo, entra en la vivienda sin forzar nada ni romper nada. Camina por el pasillo sin ser escuchado por la niña que estaba viendo la televisión, por lo tanto, sin hacer mucho ruido, entra en esa casa y llega hasta el baño. Y cual película de terror de Hitchcock, apuñala al padre, que está todavía en la ducha, y este empieza a gritar desesperadamente. Claro, la niña pues oye estos gritos, unos gritos espeluznantes, y se acerca al baño para comprobar lo que le ha pasado al padre. Al principio puede ser que pensara que se había caído, que se había hecho daño, pero ve esta escena dantesca porque 49 puñaladas le asesta el asesino a Miguel Ángel. En cuanto ve a la niña que no puede hacer nada, se dirige corriendo a muchísima velocidad a la cocina y ahí coge un cuchillo. Sí, y se esconde debajo de la cama. Va hasta su habitación y se esconde debajo de la cama porque cree que ese va a ser un lugar seguro, cerrando previamente la puerta. Recordemos que solamente tiene 8 años, entonces, es una niña que reacciona bastante bien ante esta situación, pero el asesino la busca, la localiza, la arrastra de debajo de la cama y la asesta hasta 105 puñaladas. Si bien en un principio no la llega a matar y murió desangrada. Sí, y después la tapa con una manta y va hasta el baño. ¿Y qué ocurre en ese baño? Recordemos que Miguel Ángel ya está muerto, yace acostado en ese baño, pues le marca la espalda con una X. Sí, y lo arrastra hasta el dormitorio principal. La marca de esa X es muy significativa porque indica como si hubiese alguna trama detrás de todo esto. Sí, quizá una de las principales teorías, o la primera teoría, ¿no?, que tiene la policía. Sí. En el proceso de investigación policial se realizó un seguimiento al entorno más cercano de la familia para encontrar al posible culpable. Entonces nos vamos a retrotraer en el tiempo qué ha sucedido, qué ha acontecido antes de esa fatal escena llena de sangre, cual masacre, carnicería, porque es espeluznante y horroroso que se haga esto. ¿Qué hacía la madre? ¿Qué hacía Marianela? Expareja, diría, porque no exmujer, que recordemos que no estaban divorciados oficialmente, pero ¿qué hacía? Ese día. Sí, ¿qué hacía ese día? ¿Qué hacía horas antes? Pues Marianela trabaja, como habías dicho, en Mercadona, porque todos los implicados trabajan en Mercadona, su pareja actual, Miguel Ángel, trabajaba en Mercadona, ella trabaja en Mercadona, e incluso la pareja de
de Francisco Javier, porque ya son tantos implicados. La pareja oficial de Francisco Javier también trabaja en Mercadona. Sí, la nueva pareja de Mariana. Eso es, de Marianela. Entonces, en el turno de tarde, por lo tanto terminan a las 10 de la tarde, ese día sale a las 10 de la tarde, acompañado a las 10 de la noche, acompañada de un señor. Ella dice en un primer momento que este señor es su pareja, Francisco Javier Medina. Mientras entonces Fran iba a alquilar unas películas, él dice, bueno, pues ahora que hemos salido vamos a ver unas películas en casa. Marianela está de acuerdo y él las va a alquilar a ese videoclub. Pero todavía no vivían juntos, vivían en casas separadas. Marianela y Francisco Javier, por lo tanto, su pareja. Entonces él dice, antes de ir a ver esa película juntos, me voy a duchar. Va a coger, por tanto, la película, se ducha en su casa y después va a casa de Marianela. En ese intre, al poco de salir, Marianela llama a Miguel. A las 22:09, muy importante las horas que vamos diciendo para determinar el momento del crimen, en qué momento se produce. Y Miguel ya no contesta. Marianela piensa que no responde a la llamada porque estará en el bullicio de la fiesta, que no lo oirá, y porque Miguel es una persona que contesta siempre a todas las llamadas. Claro, le extraña a ella, que dice, ¿por qué lo estoy llamando yo a las 19? Está con nuestra hija y no me contesta. Cuando él siempre lo hace. Exacto, pero no le da importancia por eso, porque había fiesta en el pueblo y entonces pensaría que con el bullicio pues no lo escuchaba y lo dejó pasar. Sí, pero aún así ella sigue inquieta y dice, si no me contestas seguramente algo habrá pasado. Entonces al día siguiente dice, voy a pasar por nuestra casa, la casa que era conyugal, voy a pasar por esa casa en la que está Miguel Ángel con nuestra hija, a ver qué pudo suceder. Esto era el domingo ya. Esto era el domingo. Entonces llega a la casa y ve una ventana abierta. Y dice, bueno, está bien, no ha pasado nada. Le da rabia entrar, porque ella es su expareja, y se vuelve a la casa en la que vive actualmente. Sí, porque además ella tenía llave todavía de esa vivienda que había sido la vivienda familiar. Sí, la tenía ella, la tenían sus padres, es decir, la tenía todo el entorno familiar, sí. Llave. Y será el lunes cuando comprueba que Miguel ya no va a trabajar y comprueba que la niña tampoco va al colegio, entonces se alarma sobremanera. ¿Y qué hace? Llama a su padre, que también tiene llaves del piso desde su puesto de trabajo, porque ya no las llevaba consigo, para ir a la casa de Miguel. Sí. ¿Y qué ocurrió? Y ahí el padre abre la puerta y ya nos imaginamos la escena que vio. Todo lleno de sangre, el pasillo lleno de sangre por ese arrastre que hace el asesino de Miguel Ángel desde el baño hasta el dormitorio principal. Y lo primero que ve es a Miguel Ángel muerto en ese dormitorio principal. Busca a la niña y la encuentra pues debajo de una manta. Exacto. Y ya ve que también comprueba que también pues está sin vida. Y recordemos que la niña murió desangrada, que no murió por las cuchilladas, y entonces evidentemente el charco de sangre debería de ser brutal. Tiene heridas post-mortem la niña, lo que indica que si tarda tiempo en morir desangrada, pues seguramente el asesino con casi total probabilidad haya estado allí pues más de un tiempo. Sí, o como calculan 3 horas. Sí, o como mucho que hubiese vuelto, que sí, es o que más improbable. Habría vuelto. En un principio el padre, el abuelo de la niña, pensó que Miguel había matado a su nieta y entonces bajó junto de Marianela, que estaba en el portal esperando, y le contó que Miguel había matado a su nieta y que posteriormente él se suicidó. Aunque esto produce un ataque de ansiedad y un horror del que no se levanta Marianela, ya le causa una incapacidad absoluta, con un síndrome mixto ansioso-depresivo de por vida, pero esto no es así. No, pronto la policía se da cuenta de que esta teoría no casa, principalmente por lo de la X que tiene en la espalda. No es posible que tenga esa X hecha posteriormente por la niña, ni que haya sido acuchillado por la espalda, porque la niña no llegaría a esa altura. Entonces, la primera teoría que toman es que pudo haber sido un ajuste de cuentas. Claro, esta teoría, que es de la policía, tampoco se sostiene por mucho tiempo, porque no tiene deudas, no tiene enemigos, no tiene vicio alguno comprometido. Entonces, ¿qué investigación llega a seguir la policía para seguir con esta investigación? Primero, lo que hace la policía es decir, ¿con quién has estado antes de morir? Con este amigo con el que has visto el partido de fútbol. Vamos a investigar a este amigo. Pero con este amigo que dice y afirma y reafirma que se ha ido a las 9:30 de la noche, no se encuentra absolutamente nada. Entonces se deja esa línea de investigación y ¿a dónde se va? Al Mercadona. Vamos a interrogar a todos tus compañeros de trabajo. Exactamente. No sé si con lo que hemos dicho alguien tiene sospechas de algo todavía o de alguna persona, pero vamos a poner el foco ya sobre la actual pareja de Marianela, Francisco. Y se centra la investigación en él. ¿Por qué? Se centra la investigación en él por la hora de cierre,
La hora de cierre, la hora del crimen está situada ahora entre las 9:30, hora que se va a Castañeda, y 19, que recordemos que es la hora en la que Marianela realiza una llamada a su expareja, que es Miguel Ángel, y Miguel Ángel no responde. Entonces los investigadores dicen, perfecto, entonces sobre esta hora se ha cometido un crimen en este margen de tiempo. Pero, ¿qué ocurre? Que este Francisco Javier Medina, que es el que comentas, deja de ser grabado por las cámaras de seguridad entre las 9 y las 10. Es decir, las cámaras de seguridad están dentro del establecimiento de Mercadona, que él supuestamente había trabajado esa tarde, pero de 9 a 10 desaparece no aparece de ellas. En ninguna de las cámaras. Y esto es muy importante para destacar el desarrollo de la investigación en la escena del crimen y las pruebas periciales que se practican. ¿Qué pruebas periciales? Vamos a la casa del crimen, una casa dantesca, una escena horrorosa, y ahí se encuentran determinados objetos. El primero de ellos, toallas que están llenas de sangre y de ADN. Cuando se analizan estas toallas se encuentra ADN de 3 personas diferentes. Uno es Marianela, recordemos que vivía en esa casa hasta hace 20 días. También se encuentra ADN de Miguel Ángel, obviamente, iba ahí. Y después también de un varón desconocido. Y este varón desconocido, este ADN, será el que pondrá en jaque a la policía y que intentará buscar de quién es. Vamos entonces a escuchar el primero de los audios en el que Marianela identifica estas toallas y dice en qué baño se encontraba cada una de ellas. 2 de ellas, son 3, pero vamos a escuchar el de 2 de ellas. Y dígame, por favor, doña Marianela, ¿dónde estaba colocada esta toalla y quién solía hacer uso de esta toalla? Esa toalla era de mi pequeña, de mi niña. Y estaba en el cuarto baño donde normalmente ella se bañaba, en el cuarto baño rosa, en el cuarto baño de nuestra habitación. Sin guardar esa toalla se le podía exhibir la segunda evidencia, la evidencia 112, la segunda toalla de color blanco con flores. Si mide esa toalla, dígame dónde estaba situada esa toalla en la vivienda y quién solía hacer uso de ella. Esa toalla la teníamos en el cuarto baño verde, en el lavabo, que hacíamos uso, yo sobre todo. Miguel Ángel siempre se secaba las manos en la toalla suya de ducharse, no hacía mucha utilidad de esa toalla, yo y María. Aunque María muchas veces tampoco se quería lavar mucho la toalla porque no quería lavarse nunca las manos y yo le lavaba las manos muchas veces con toallitas de niños pequeñitos. Entonces hablamos del dormitorio del pasillo, ¿verdad? Sí, del dormitorio del pasillo. No, esta es que es del cuarto baño del que es verde, el que está en el pasillo. Sí. Sí, ahí, esa está ahí. Muy bien. Vale, pues aquí escuchamos dónde estaban ubicadas todas esas toallas, distintos baños, distintas estancias, pero al final aparece el ADN de Marianela, que es clarísimo, el de Miguel Ángel también, pero también el de este varón desconocido. ¿Es la única prueba que se encuentra la policía en esa casa? No. También se encuentra huellas pisadas de un zapato en medio de ese pasillo. A través de estas huellas se descubren 2 cosas. La primera de ellas es que se trata de unas zapatillas, de unos tenis de la marca Nike. Y la segunda es que esta persona calza un número 44. Entonces ya se tiene ADN de varón desconocido, talla 44 de pie, zapatillas Nike. Y además a todo ello tenemos que sumarle que es cierto que el asesino llevaba guantes, por lo tanto es más complicado encontrar esas huellas dactilares, pero sí tiene un error. Digamos que aparte de ese ADN que aparece en la toalla, también hay una marca en el interruptor. Esta marca la deja únicamente los guantes que se utilizan pues, para carnicerías, supermercados. Entonces también es una persona que trabaja en un sitio de este tipo. Claro, evidentemente. Y entonces, ¿qué hace la policía? Se centra en la gente que trabaja en Mercadona con todos estos datos y volviendo a las toallas y al ADN desconocido, se le hace a todos los investigados. ¿Y con quién coincide? Pues con Francisco, a la sazón la pareja actual de la mujer de la víctima. Pero sí, recordemos que Marianela, esto no nos encaja mucho, porque Marianela le había dicho, yo he salido a las 10 de trabajar y he salido acompañada de un señor. Este señor era mi pareja y se llama Francisco Javier. ¿Cómo es posible que estuviera a los 2 sitios a la vez? Parece que no es verosímil. Pero claro, habías dicho, Marianela estaba sufriendo un síntoma, una enfermedad. Sí, una enfermedad mental y por lo tanto estaba yendo pues, a los correspondientes médicos. ¿Recordaría bien lo que estaba sucediendo? Yo creo que se declaró que estaba bloqueada y que no podría tener un recuerdo exacto de lo ocurrido. Entonces ella recordaba que efectivamente estaba acompañada de un señor que creía en un principio que era Francisco,
pero posiblemente fuera otro varón. Entonces, claro, a través de esta terapia dice, no era Francisco, era el encargado. Y esto lleva a cerrar el círculo ya sobre Francisco y centrarse toda la investigación en él. Por lo tanto, recordemos, ADN que coincide con él, en unas toallas. Además, no ha salido Marianela de su mano o no han salido juntos de ese supermercado a las 10 de la noche. Entre las 9 y las 10 de la noche, las cámaras de seguridad no lo graban en el Mercadona. Y a todo ello hay que sumarle que 2 testigos afirman y reafirman que lo han visto en la calle, fuera, lejos de Mercadona, y que han hablado con él, antes de las 10. Es decir, bingo. Tenemos ya casi todas las pruebas y le preguntan en un interrogatorio que le realizan a Francisco, para cerrar ya el círculo, qué número de calzado usa. Y él contesta que el 42. Claro, es que no aquí es el 44. Y es el 44. Claro, y las huellas halladas en la casa son del 44, entonces... Y no hay duda, además, de que sean del 44. Exacto. Pero puede haber puesto unas zapatillas de un número o 2 mayor. ¿Sería posible que, sabiendo que vas a cometer un crimen, compres un zapato de una talla más para que no encaje con el tuyo? Vale, esta posible teoría encaja perfectamente cuando hacen la entrada y registro en la casa de Francisco, cuando ya tienen todo esto un poquito atado la policía, un poquito bastante, para mi entender, y realiza la entrada y registro en su casa y hallan curiosamente, sí, efectivamente, su calzado es el número 42, pero curiosamente encuentran un par de zapatillas Nike talla 44. Ya está. Ole. 44, justo coincide la misma talla, la misma marca, coincide todo. Y además los guantes, que recordamos que tenían esas rayas, también coinciden, porque él estaba en carnicería, en Mercadona pues van rotando de un puesto a otro, pero está en carnicería, manipula alimentos, esos guantes se utilizan para precisamente ese fin. Sin embargo, ocurre una cosa, pese a todo lo que hemos expuesto y todas las pruebas que parece haber contra Francisco, claras, terminantes y probadísimas, la sentencia nos va a sorprender. Sí, ¿qué pide el Ministerio Fiscal y las acusaciones? 25 años por cada uno de los crímenes. Total, 50 años es lo que pide estas 2 partes. La acusación en particular, que hay varias, y también el Ministerio Fiscal. Y la defensa pide la libre absolución. ¿En qué se basa esta defensa? Porque si hemos explicado todas estas pruebas que incriminan directamente a Francisco, que además tiene un móvil, porque él no se quería divorciar, no puso ningún impedimento a que ella se fuera de casa, pero la víctima no quería divorciarse y él, que era una persona obsesiva, controladora, quería el divorcio sí o sí. Quería que lo firmase ya Miguel Ángel y Miguel Ángel se negaba a firmar ese divorcio. Y parecía que todo estaba cerrado, pero en derecho no hay nada cerrado ni nada que sea al 100% verídico, salvo que te quieras divorciar. Ahí sí que te lo van a dar. Sí, puedes hacerlo unilateralmente. Pero en esto no. Entonces, ¿la defensa en qué se basa? En que la prueba toxicológica del ADN que había en las toallas sí coincidía con el imputado Francisco, pero esta contaminación puede ser directa o indirecta. Y en el caso de que sea indirecta, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo podremos explicarlo? Pues, por ejemplo, Marianela y Francisco Javier tenían contacto, eran pareja. Ese ADN pudo llegar a través de Marianela. No porque él tocara directamente las toallas, claro, sino que a través de Marianela... Por eso es indirecto. Exacto. Sí. Entonces, ella basó su defensa, porque era la prueba más contundente e incriminatoria, en esa posibilidad de que fuera una contaminación indirecta. Entonces el fiscal le pregunta a Marianela cómo es el proceso de lavado de toallas, un proceso que hace Marianela, quién ha tocado esas toallas, y vamos a escuchar las preguntas que le hace el Ministerio Fiscal a Marianela durante este juicio. Digamos que sin guardarlas todavía, si cuando usted abandonó la vivienda el 8 de abril, Sí. si usted hizo algún lavado de esas toallas. Sí, yo me fui el 8 de abril y yo hice la mudanza el día 6. Yo sobre el día 4 o 5 de esa semana lo dejé todo lavado. Toallas, sábana, todo lavado. Esas 3 toallas, por tanto, antes de marcharse a las viviendas las dejó lavadas. Sí, lavadas, sí. ¿Puede decirme dónde, si tras lavarlas, las colocó cada una en su sitio, en el sitio que nos acaba de relatar? Sí. Después sí Miguel las cambié de sitio, pero normalmente Miguel estaba acostumbrado a donde yo ponía las cosas, dejarlas él siempre en ese sitio, en ese orden. Dígame, ¿qué tipo de programa en la lavadora puso al lavarlas? Yo lavo la ropa siempre con agua caliente, sobre 40 grados. Dígame si usa usted lejía, detergente. Le echo Ariel, le echo lejía, a Gerul también le echo un poquito de Gerul,
Y si es ropa blanca, pues el Ariel con la lejía blanca y el Ajerú, si es lo que suelo lavar siempre las toallas. Dígame si esas 3 toallas, ¿cómo las lavas? ¿Si las lava con más toallas o más ropa? ¿Cómo solía hacer esos lavados? Las toallas las suelo lavar todas juntas, las toallas todas juntas. Si son de color blanco, pues las hago con un lavadito con ropa blanca, y si suele ser de color, pues las suelo lavar de color. Muchas veces no suelo mezclar, las mezclo según, como he dicho, si son blancas las lavo con ropa blanca, y si es oscura en otro lado, para no desteñir las toallas. Entonces, estas 3 toallas, ¿las solía lavar las 3 juntas o las solía separar alguna? La de la niña siempre aparte, la de María siempre aparte, su ropa y sus toallas siempre las lavaba yo aparte. Después de colocar esas 3 toallas, Sí. ¿usted volvió a tocarlas en alguna ocasión tras marcharse de la vivienda? No, porque yo me secaba, me duchaba a mi albornoz, y bueno, claro, antes de irme de la vivienda bañaría a la niña algún día, y tuve que secar a María con la toalla. Y evidentemente, pues antes de irme, pues me secaría las manos y me lavaría las manos y me las secaría en la toallita de mano. El día 26 de abril, cuando usted estuvo en la vivienda, ¿usted tocó las toallas en alguna ocasión o...? No. Para nada, no entré en el cuarto de baño. ¿Se lavó las manos en alguna ocasión o...? No, entré en la cocina y cogí una toallita que había en la cocina y me di con la toallita en las manos. Pues aquí estas preguntas son muy importantes para saber qué ha ocurrido con ese ADN, cómo ha llegado ese ADN de Francisco Javier a las toallas y también el de ella al final. Claro, es que lavándolo, lo que quería probar el Ministerio Fiscal es que lavando esas toallas era imposible la contaminación indirecta, que tendría que ser directa sí o sí. Y esto es crucial para el veredicto Y esto a final. través de distintas pruebas, no se podría saber si es directo o si es indirecto. Sí, se podría saber, pero aquí parece ser No que hay resultado no hay concluyente. resultado concluyente, eso es. Sí, entonces tenemos ya algo que no es claro. Unas toallas, un ADN que llega, pero que no es claro. Puede ser indirecto y, por lo tanto, puede él no haber estado en esa casa, por lo tanto, ese día. El segundo de las pruebas que hay es, vale, pero la cámara no te graba ni de 9 ni 10 de la noche, durante ese tramo no apareces en esas cámaras del Mercadona, y además hay testigos que te ven fuera. Los testigos siguen diciendo igualmente que sí, que lo han visto. Pero ¿qué ocurre? Que estos dos testigos no son tenidos en cuenta por el jurado porque hay unas cámaras, las cámaras del Mercadona lo graban durante ese tramo que sí que dicen haberlo visto los testigos. Por lo tanto, pierden esa credibilidad. Y tengamos en cuenta que hay otras 2 testigos que están dentro de Mercadona, una de ellas la expareja de Francisco y una limpiadora del Mercadona, que aseguran que a las 10 menos 20 él estaba en la zona de carnicería. Y tuvo más credibilidad esta testifical que la de los otros 2 por la razón que tú decías, es decir, porque no se compaginaba o no se coordinaba, no se corroboraba las cámaras con la testifical de ellos en cuanto a la hora. Sí, y además estas que dices del Mercadona, donde él estaba en carnicería, dice que no lo graban de 9 a 10, pero él afirma y reafirma que es porque es imposible que lo graben porque en ese lugar en el que estaba no hay cámaras de seguridad. Claro, y esto fue corroborado porque los peritos declararon creer poco probable que pudiera salir de Mercadona sin ser visto, acudir a la vivienda, perpetrar los crímenes, volver al supermercado en tan escaso periodo de tiempo, y además tendría que cambiarse de ropa y asearse, porque recordemos que la sangre estaba a borbotones por toda la vivienda y tendría que haberle salpicado al asesino porque estaría manchado de sangre dada la gran violencia empleada con las víctimas. Y la hora, ¿quién nos corrobora que haya sido ese tramo horario entre 9:30 y 19? La de 19 está clarísimo, no contesta esa llamada hecha por la exmujer. 9:30 porque se va a su amigo de esa casa. Pero aún podemos afinar un poco más ese horario. ¿Por qué? Por unos mensajes que envían los vecinos a sus respectivas parejas. Hay una familia que vive justo al lado, pared con pared, y los hijos de esta familia escuchan unos gritos espeluznantes de una niña que dice: deja a mi padre, deja a mi padre. Entonces, por teléfono y por mensaje de WhatsApp envían, pues hay una niña gritando, hay algo que está sucediendo en la casa de al lado. Y se fija la hora en las 10:04, último mensaje que llega y que es enviado. Sí, pese a todo esto, y que parecía que todo estaba atado, y que parecía que todo estaba probado, que había el ADN, que el ADN, si están lavadas las toallas, tendría que ser directo, una contaminación directa, no indirecta, que había testigos que lo han visto fuera, que hay una hora donde él no está
vigilado por las cámaras de Mercadona, que ya es bastante grave, donde se ha metido durante 1 hora, de 9 a 10, además. Y además no hay sistema de fichaje. Exacto. No ficha ni para entrar ni para salir. Que se cae todas las declaraciones de Marianela por su estado ansioso-depresivo y que le causa la incapacidad absoluta, parecería que el veredicto del jurado, ¿cuál se piensa nuestra audiencia que sería? Pues no. El veredicto del jurado es no culpable y nos queda absuelto y libre. Esto es un error de la justicia, una mala praxis. Simplemente que el conjunto de pruebas que había se han ido desarmando una a una. 2 testigos que dicen que sí que efectivamente estaba en carnicería. Un ADN que no se prueba que sea directo, que se dice que es indirecto. Unos guantes que el jurado no tiene en cuenta. Pues al final es lo que da. Lo que decíamos, y también que el informe pericial de toxicología, como apuntamos, no pudo concluir que el ADN fuera directo o indirecto. Claro. Entonces, en este caso, que era lo más trascendente y que el baluarte de la defensa era probar que era indirecto, no se consiguió probar si era de un modo u otro. Vamos a escuchar entonces al jurado indicando o diciendo este veredicto. El veredicto y se va a proceder a su lectura en audiencia pública por el portavoz del jurado. Tiene que hacer algo. Los jurados, por mayoría, encontramos al acusado no culpable del hecho delictivo. 1. Matar a Miguel Ángel Domínguez Espinosa sin posibilidad de defensa de este y aumentando deliberada y innecesariamente su dolor. 2. Dar muerte al menor de 8 años, María Domingo Olmedo, sin posibilidad de defensa de esta y aumentando deliberada y innecesariamente su dolor. Y aquí vemos en el público pues 2 reacciones distintas. Los aplausos y el desgarro, el dolor de la familia. Sí, en realidad aquí primó contra todo pronóstico, porque yo creo poquito en el jurado popular, quizás que soy de la antigua escuela y prefiero los magistrados formados. Pero hasta ahora quizá ha sido al revés, ¿no? Los jurados populares han sido quizá más duros en sus sentencias y en sus veredictos que que aplica pues al final un principio que está en justicia. Claro, el principio que aplican es el principio indubio pro reo, es decir, en caso de duda a favor del reo, y esto es lo que ha sucedido, es decir, que no hay ninguna prueba contundente a razón de que han ido descartando todas aquellas que parecían incriminar sin duda al Francisco, y al final ha quedado en libertad. Una pena. Sí. Ha quedado en libertad, pero también es cierto que también hay el principio non bis in idem, entonces no puede volver a ser juzgado 2 veces por lo mismo. Por lo tanto, ya está. Han dicho que es no culpable, da igual lo que ocurra a partir de ahora, si vuelven otra vez las pruebas a indicar que ha sido él, no va a poder volver a ser juzgado. Sin embargo, solo un pequeño apunte, la policía sigue investigando este caso, no está muy convencida de que aparezca otro asesino, porque parece que la justicia no actuó y falló dejándolo en libertad al inculpado, y como bien dices, no puede ser aplicado o no puede ser condenado por lo mismo 2 veces. Sí, ahí mi opinión quizás es un poco diferente, porque sí que es cierto que se aplica este principio de indubio pro reo, entonces al final estás garantizando que si no hay pruebas concluyentes contra un acusado, pues al final tiene que dar en libertad. Quizás se debería de haber atado mejor, quizá la investigación se debería de haber hecho de otra forma, para que si él realmente fue el que lo hizo, que la justicia dice que no, pues se hubiera condenado. Pues hay que, pero con los principios que hay y cómo se ha desarrollado el juicio, pues hay que dar nuestras 2 versiones y que nuestros oyentes digan lo que les parece sobre este tema. Un misterio más. Sí, sin resolver todavía. Hay un asesino en la calle. Y veremos si lo resuelven. Están haciendo las pruebas de ADN de nuevo para ver si encuentran al culpable. Yo tengo poca esperanza. Sí. Entonces vamos allá. Este ha sido todo por hoy. El caso del doble crimen de Almonte, un crimen desgarrador y cruel, donde los haya. Muy cruel. Sí. Recordemos que la niña solo tiene 8 años y el padre 39, unas personas encantadoras y maravillosas. Y la forma, además, en tu propia casa. Y que no tiene mucho sentido su muerte. Sí. Porque no hubo robo, no hubo absolutamente nada. No. Y entonces, en cuanto a las noticias de la semana, en Cambados roban una escultura de piedra en un área recreativa. Y queda en libertad el hombre acusado de matar a su padre en Ribeira. El presunto agresor está ingresado en el área de psiquiatría y su padre sigue en la UCI en Santiago. Se cumple 1 año de la Dana y Mazón dimite como presidente de la Generalitat Valenciana, admitiendo errores en la gestión. Quizá una dimisión que llega un poco tarde. Bastante tarde. Yo creo que debería de haber sido más inmediata, pero ahora se rumoreaba que había pedido la baja. No sé si es así. El jurado popular considera culpable de asesinato, pero con 3 atenuantes al asesino de Coya.
Sí, esto han sido todas las noticias. Nos falta esa sentencia que redacte el magistrado de ese jurado popular. Eso es. Pues hasta siempre, nuestros queridos lidereses. Hasta la próxima. Hasta dentro de 2 semanas. Nos vemos. Gracias.